We must use any and all resources needed to stop the invasion, including moving thousands of troops currently stationed overseas. El narcotráfico siempre ha sido un tema central en la política de Estados Unidos, pero cuando un marín estadounidense es asesinado en circunstancias que involucran directamente a los carteles mexicanos, el conflicto alcanza un nivel completamente nuevo. En un giro inesperado, Donald Trump, conocido por sus declaraciones audaces y políticas contundentes, ha dejado claro que no descansará hasta que todos los responsables paguen con creces por este crimen. Pero su reacción no es solo verbal. Según informes recientes, ya se están movilizando recursos militares, de inteligencia y estratégicos para lanzar un ataque directo contra las organizaciones criminales involucradas. Todo comenzó con un incidente trágico en una región disputada de México, donde se reportó la emboscada que resultó en la muerte de un marine estadounidense. Este no es un caso aislado de violencia entre carteles, es un ataque que ha cruzado la línea roja. La implicación de los carteles en el asesinato de un miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no solo es una afrenta directa, sino un desafío al poder y la soberanía de una nación que ha declarado la guerra al narcotráfico en más de una ocasión. Trump, fiel a su estilo, ha prometido una respuesta inmediata y sin precedentes. Los días de los carteles están contados, declaró Trump en un discurso que rápidamente se hizo viral en redes sociales y titulares de medios internacionales. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. No es la primera vez que se refiere a los cárteles como enemigos públicos, pero esta vez su tono era diferente, más cargado de determinación y amenaza. Según fuentes internas, Trump habría dado luz verde para activar operativos de alto nivel, utilizando tecnologías de vigilancia, fuerzas especiales y hasta drones de ataque para localizar y desmantelar las redes de los cárteles que participaron en este acto de violencia. Este suceso no solo ha puesto a los cárteles bajo la lupa, sino que también ha desencadenado una oleada de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Mientras que Trump exige justicia inmediata y contundente, el gobierno mexicano se encuentra en una posición delicada. Por un lado, no puede ignorar la gravedad del asesinato de un marine estadounidense en su territorio. Por otro lado, ceder demasiado a las exigencias de Trump podría interpretarse como una pérdida de soberanía. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará Trump para cumplir su promesa de destruir a cada cartel involucrado? ¿Y cómo responderá México a esta presión? Pero las acciones de Trump no solo están enfocadas en México. Según analistas políticos y de seguridad, este caso podría ser el catalizador para una serie de políticas internacionales más agresivas contra el narcotráfico. Se habla de posibles sanciones económicas dirigidas a países que permitan la operación de cárteles, el uso de la fuerza en regiones estratégicas e incluso la implementación de tácticas nunca antes vistas en la guerra contra las drogas. En su declaración, Trump insinuó que este caso podría ser el principio de una campaña más amplia para desmantelar las redes criminales que han extendido sus operaciones desde México hasta Estados Unidos, Europa y Asia. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención, preguntándose si las acciones de Trump realmente pondrán fin al poder de los cárteles o si solo intensificarán la violencia en la región. En los círculos de inteligencia, ya se habla de posibles represalias por parte de los cárteles, quienes no solo cuentan con armamento avanzado, sino con redes de influencia que se extienden a todos los niveles de la sociedad, incluyendo las fuerzas de seguridad y los sistemas judiciales. La pregunta que muchos se hacen es, ¿podrá Trump enfrentar a un enemigo tan arraigado y poderoso? Este caso tiene todas las características de un conflicto internacional en ciernes. Las familias de los Marines estadounidenses caídos exigen justicia, mientras que en México, las comunidades afectadas por la violencia de los cárteles temen que las represalias sean aún más brutales. Los expertos advierten que cualquier movimiento en falso podría desatar una ola de violencia sin precedentes, no solo en México, sino en toda la región. A pesar de esto, Trump parece decidido a ir hasta las últimas consecuencias, llevando consigo a un país que ya está polarizado en su postura frente al narcotráfico. En este video, vamos a desglosar todo lo que sabemos hasta ahora, desde los detalles del asesinato del marín, la reacción inicial de Trump y las acciones que ya se están llevando a cabo, hasta las posibles implicaciones para la relación entre Estados Unidos y México. Pero eso no es todo.
También exploraremos cómo podría responder el CJNG y otros cárteles a este nuevo nivel de presión y qué significa esto para las comunidades que viven bajo el control de estas organizaciones. Prepárate para un análisis profundo y detallado de una de las historias más impactantes y peligrosas de los últimos años. Si te interesa estar al tanto de este caso y entender cómo podría cambiar el panorama del narcotráfico, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con quienes necesitan saber la verdad. Esto apenas comienza, y lo que viene podría ser una de las batallas más importantes en la historia reciente de la lucha contra el crimen organizado. La tensión entre los cárteles mexicanos y las fuerzas estadounidenses no es nueva, pero el asesinato de un marín de los Estados Unidos en territorio mexicano ha cambiado completamente el panorama. Este evento, calificado por Donald Trump como un acto de guerra no declarado, ha llevado a una serie de acciones coordinadas que están escalando las tensiones a niveles sin precedentes. Sin embargo, para entender cómo se llegó a este punto, es crucial analizar los antecedentes y el contexto que rodean tanto al ataque como a las reacciones posteriores. Los informes iniciales del asesinato sugieren que la emboscada ocurrió en una región conocida como un punto crítico para las operaciones del narcotráfico. El Marine estaba asignado a una misión de cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas, pero fue interceptado en un ataque sorpresivo que dejó pocas dudas sobre la participación directa de un cártel. Las pistas, aunque limitadas, apuntan a una operación cuidadosamente planificada, lo que indica que este no fue un ataque fortuito, sino un mensaje directo a las autoridades estadounidenses. La identidad del cártel detrás del ataque no se ha confirmado oficialmente, pero las fuentes de inteligencia sugieren que el CJNG está implicado. Conocido por su brutalidad y su disposición a desafiar abiertamente a las autoridades, el cártel Jalisco Nueva Generación ha escalado consistentemente su nivel de violencia en los últimos años, buscando consolidar su posición como el cártel dominante de México. La posibilidad de que este grupo esté detrás del asesinato del Marine ha añadido una nueva capa de complejidad a un conflicto que ya era profundamente arraigado. En respuesta a este incidente, Donald Trump ha movilizado rápidamente recursos para localizar y desmantelar a los responsables. En una serie de reuniones de alto nivel, el expresidente habría dado instrucciones claras para utilizar todos los medios necesarios, incluyendo operaciones encubiertas, sanciones económicas y el despliegue de tecnología avanzada de vigilancia. No nos detendremos hasta que cada uno de estos criminales sea llevado ante la justicia, declaró Trump, marcando el inicio de una operación que, según expertos, podría cambiar el curso de la lucha contra los cárteles en ambos lados de la frontera. Una de las primeras medidas adoptadas fue intensificar la cooperación entre la DEA y las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin embargo, esta colaboración no ha estado exenta de desafíos. La corrupción dentro de las instituciones mexicanas ha dificultado las investigaciones, y algunos informes indican que ciertos funcionarios locales podrían estar proporcionando información a los cárteles, complicando aún más los esfuerzos para capturar a los responsables. A pesar de estos obstáculos, las autoridades estadounidenses han continuado presionando, utilizando inteligencia satelital y redes de informantes para rastrear los movimientos de los líderes del CJNG y otras organizaciones sospechosas. Pero Trump no se ha limitado a tomar medidas en el ámbito militar y de seguridad. También ha lanzado una campaña mediática destinada a movilizar el apoyo público y político en los Estados Unidos. En discursos recientes, ha insistido en la necesidad de declarar a los cárteles como organizaciones terroristas, una medida que permitiría al gobierno estadounidense utilizar una gama más amplia de herramientas legales y operativas para combatirlos. Esta propuesta, aunque controvertida, ha ganado tracción entre algunos sectores políticos, que ven en este caso una oportunidad para redoblar los esfuerzos contra el narcotráfico. Mientras tanto, en México, la situación es igualmente tensa. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que ha enfrentado críticas por su estrategia de abrazos, no balazos, se encuentra bajo una presión sin precedentes para demostrar que puede controlar la violencia y cooperar con Estados Unidos sin comprometer la soberanía nacional. Sin embargo, las respuestas han sido mixtas. Aunque se han llevado a cabo operativos conjuntos en algunas regiones, las limitaciones de recursos y la resistencia de los cárteles han hecho que los resultados sean hasta ahora limitados. En el terreno, la reacción de los cárteles ha sido predeciblemente violenta.
En las semanas posteriores al asesinato del Marín, se ha registrado un aumento en los enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos criminales, especialmente en regiones como Jalisco, Michoacán y Baja California. Los cárteles, conscientes de que están bajo una mayor vigilancia, han intensificado sus tácticas de intimidación, desde bloqueos de carreteras hasta ataques directos contra figuras públicas y comunidades locales. Este aumento en la violencia no solo ha afectado a las fuerzas de seguridad, sino también a civiles que se encuentran atrapados en el fuego cruzado. Además, los cárteles han comenzado a adaptarse a la presión mediante el uso de tecnología avanzada. Se ha informado que el CJNG ha desplegado drones armados y sistemas de comunicación encriptada para coordinar sus movimientos y evadir la detección. Estas tácticas, aunque no son nuevas, han complicado significativamente las operaciones de las fuerzas de seguridad, que ahora enfrentan a un enemigo más sofisticado y mejor preparado. En medio de esta escalada, el impacto sobre las comunidades locales ha sido devastador. Las familias que viven en áreas controladas por los cárteles están experimentando un nivel de inseguridad sin precedentes, con enfrentamientos armados y desapariciones convirtiéndose en parte de la vida cotidiana. Los negocios locales, muchos de los cuales ya enfrentaban extorsiones por parte de los cárteles, ahora deben lidiar con el miedo constante de ser atrapados en el fuego cruzado. En este contexto, la idea de que esta guerra podría llevar a una solución a largo plazo parece lejana para muchos de los afectados. Sin embargo, no todo está perdido. Algunos analistas ven en esta crisis una oportunidad para implementar cambios estructurales en la lucha contra el narcotráfico. La cooperación entre Estados Unidos y México, aunque complicada, tiene el potencial de fortalecer las instituciones y abordar algunos de los factores subyacentes que permiten la proliferación de los cárteles. Además, la atención internacional que ha recibido este caso podría generar una presión adicional sobre las autoridades mexicanas para actuar con más decisión y transparencia. A medida que avanzan las investigaciones y se intensifican las operaciones, queda claro que este no es solo un caso más de violencia relacionada con el narcotráfico. Es un punto de inflexión que podría redefinir la relación entre Estados Unidos y México, así como la estrategia global contra el crimen organizado. Pero la pregunta sigue siendo, ¿serán suficientes las medidas adoptadas para desmantelar a los cárteles responsables? ¿O este conflicto solo llevará a una escalada de violencia aún mayor? El desenlace de esta historia no solo es crucial para el caso específico del Marín asesinado, sino que también podría ser el catalizador de un cambio radical en la lucha contra el narcotráfico, tanto en México como en Estados Unidos. Lo que comenzó como un ataque brutal a un miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses ha escalado hasta convertirse en un conflicto internacional, con implicaciones que podrían reconfigurar completamente la dinámica del crimen organizado en el continente. La reacción de Donald Trump, en su estilo característicamente directo y contundente, no tardó en generar un impacto. Pero lo que muchos no esperaban era la magnitud de las acciones que siguieron a sus declaraciones. Según fuentes cercanas a la administración, el asesinato del Marín no fue solo un ataque a un soldado. Fue interpretado como un ataque al honor y la soberanía de Estados Unidos. Y, como dejó claro Trump, las represalias serían proporcionales al crimen. El gobierno de Estados Unidos ha desplegado una estrategia multifacética que combina tecnología avanzada, inteligencia humana y presión diplomática para atacar a los cárteles en sus puntos más vulnerables. Las primeras acciones incluyeron la movilización de recursos del Departamento de Defensa, la CIA y la DEA para recopilar información detallada sobre las operaciones del CJNG, identificando a sus líderes clave y las rutas de tráfico más críticas. Por otro lado, las sanciones económicas también se han intensificado. Empresas y bancos que colaboran con los cárteles están siendo investigados, congelando activos por millones de dólares. Esta táctica tiene como objetivo no solo golpear a las organizaciones criminales, sino también disuadir a otros actores financieros de participar en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Mientras tanto, en territorio mexicano, los movimientos de las fuerzas de seguridad se han intensificado. Operativos conjuntos entre la Marina y el Ejército de México, en colaboración con agentes estadounidenses, han logrado desmantelar varios laboratorios clandestinos en estados como Jalisco, Michoacán y Guerrero. Pero estas acciones no han estado exentas de complicaciones. Los cárteles han respondido con una violencia escalofriante,
atacando no solo a las fuerzas de seguridad, sino también a civiles inocentes, en un intento por desestabilizar las regiones y enviar un mensaje de que no retrocederán fácilmente. El CJNG, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para resistir la presión. Esta organización criminal no solo es conocida por su brutalidad, sino también por su habilidad para adaptarse rápidamente a las circunstancias. Según informes recientes, el cártel ha movilizado a su ejército privado, formado por cientos de sicarios altamente entrenados para defender sus territorios clave y responder a cualquier incursión de las fuerzas estadounidenses o mexicanas. Además, el CJNG ha intensificado su campaña de terror en las regiones que controla. Se han reportado ataques a figuras públicas, secuestros de periodistas y ejecuciones públicas destinadas a sembrar el miedo entre las comunidades y disuadir cualquier intento de colaboración con las autoridades. Estas tácticas han creado un clima de paranoia y desesperación en muchas zonas de México, donde la población civil se encuentra atrapada entre las fuerzas del orden y los cárteles. Mientras tanto, en los círculos diplomáticos, la situación es igualmente tensa. El gobierno mexicano, aunque públicamente ha mostrado disposición para colaborar con Estados Unidos, enfrenta una presión interna significativa. Las críticas de la oposición y de sectores de la sociedad civil han puesto en tela de juicio la capacidad del gobierno para manejar la situación, y algunos temen que permitir una intervención más directa de las fuerzas estadounidenses pueda erosionar aún más la soberanía nacional. Por otro lado, los aliados internacionales de México también están observando de cerca. Países como Canadá y naciones de Europa han expresado su preocupación por el impacto que este conflicto podría tener en la estabilidad de la región. La comunidad internacional reconoce que un enfrentamiento a gran escala entre Estados Unidos y los cárteles mexicanos no solo afectaría a los dos países directamente involucrados, sino que también podría tener repercusiones en la economía global, el comercio y la seguridad. El desenlace de este conflicto tiene implicaciones que van mucho más allá de la captura de los responsables del asesinato del Marine. Una de las mayores preguntas que surgen es si las acciones de Trump y las medidas implementadas por las fuerzas de seguridad serán suficientes para desmantelar al CJNG y, en última instancia, reducir la violencia asociada al narcotráfico. Algunos expertos argumentan que la fragmentación de los cárteles podría generar más violencia a corto plazo, ya que las facciones restantes luchan por el control de territorios y rutas de tráfico. Por otro lado, también existe la posibilidad de que este conflicto desencadene un cambio más amplio en la estrategia de Estados Unidos y México hacia el narcotráfico. Durante años, la guerra contra las drogas se ha centrado en capturar a los líderes de los cárteles y confiscar cargamentos de drogas, pero esta estrategia ha demostrado ser insuficiente para abordar las raíces del problema. Este caso podría ser el catalizador para un enfoque más integral, que incluya medidas para combatir la corrupción, mejorar las oportunidades económicas en las comunidades vulnerables y fortalecer el sistema judicial. A medida que se desarrolla esta historia, una cosa es evidente: las decisiones que se tomen en los próximos días y semanas tendrán un impacto duradero no solo en el CJNG y en los responsables del asesinato del Marine, sino también en millones de personas afectadas por el narcotráfico. Las familias de los marines caídos esperan justicia, mientras que las comunidades en México anhelan paz y estabilidad. Pero alcanzar estos objetivos no será fácil, y el camino hacia adelante estará lleno de desafíos y dilemas. Este caso también plantea preguntas más amplias sobre la relación entre Estados Unidos y México en la lucha contra el crimen organizado. ¿Cómo pueden ambos países trabajar juntos de manera efectiva, sin comprometer su soberanía ni exacerbar la violencia? ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional en este conflicto? Y, quizás lo más importante, ¿cómo podemos garantizar que las víctimas de esta guerra no sean olvidadas en medio de las estrategias y políticas? Aquí tienes un resumen general más extenso que abarca todos los puntos principales del guión, diseñado para enganchar y mantener el interés del espectador mientras se prepara para el desenlace: la muerte de un marine estadounidense, atribuida a la violencia de los cárteles mexicanos, ha encendido una chispa que amenaza con desatar un conflicto internacional de proporciones históricas. Este hecho, que de por sí es impactante, se magnifica al estar directamente relacionado con uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo: el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Desde el primer momento,
La noticia de este ataque no solo conmocionó a la opinión pública, sino que desencadenó una reacción inmediata y contundente por parte de Donald Trump, quien prometió destruir a cada cartel involucrado. En las semanas posteriores al incidente, hemos sido testigos de una escalada sin precedentes en las acciones contra el narcotráfico. Trump, conocido por su estilo directo y sin concesiones, ha utilizado este caso como un catalizador para reforzar su postura en la lucha contra el crimen organizado. Desde declaraciones públicas incendiarias hasta la movilización de fuerzas especiales y recursos tecnológicos avanzados, su mensaje ha sido claro: no habrá tregua para los cárteles que participaron en este crimen. Por otro lado, el gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha enfrentado una presión creciente para cooperar con Estados Unidos mientras intenta mantener su propia soberanía. Esta situación ha puesto de manifiesto las limitaciones de las estrategias actuales contra el narcotráfico, exponiendo las profundas divisiones y desafíos dentro de las instituciones de seguridad y justicia de México. Aunque se han llevado a cabo operativos conjuntos, la corrupción y la infiltración de los cárteles en estas instituciones han dificultado los avances. A medida que se desarrollan las investigaciones, los detalles sobre el ataque y sus implicaciones han comenzado a salir a la luz. Informes de inteligencia sugieren que el CJNG, conocido por su brutalidad y organización, podría estar detrás del asesinato. Este cártel, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, no solo domina territorios clave en México, sino que también ha expandido su influencia a nivel internacional. La sofisticación de sus operaciones, que incluyen el uso de drones armados y redes de comunicación encriptadas, representa un desafío formidable para las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, las comunidades locales en México han sentido el impacto directo de esta escalada. Los enfrentamientos armados, los bloqueos y la violencia generalizada han aumentado en regiones clave como Jalisco, Michoacán y Baja California. Las familias viven con miedo constante, atrapadas en un conflicto que parece no tener fin. Esta crisis humanitaria resalta el costo humano de la guerra contra los cárteles, un costo que a menudo se pierde en las estadísticas y los titulares. En medio de esta turbulencia, las implicaciones internacionales también son significativas. La administración de Trump ha planteado la posibilidad de declarar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que, aunque controvertida, podría abrir nuevas vías para combatir el narcotráfico. Sin embargo, esta decisión también plantea riesgos, ya que podría escalar aún más la violencia y complicar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Los cárteles, por su parte, no se han quedado de brazos cruzados. En un intento por demostrar su poder y resistencia, han intensificado sus actividades, desde ataques contra figuras públicas hasta operaciones más sofisticadas para proteger sus territorios y rutas de tráfico. Esta reacción subraya la capacidad de los cárteles para adaptarse y responder incluso bajo la presión más intensa. En resumen, este caso no es solo un incidente aislado, es un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Las acciones de Trump, la respuesta de México y las dinámicas internas de los cárteles están configurando un conflicto que tendrá repercusiones duraderas en ambos países y en el panorama global del crimen organizado. La pregunta ahora es: ¿será esta la chispa que finalmente desmorone a los cárteles? ¿O estamos presenciando el comienzo de una nueva ola de violencia aún más devastadora? En última instancia, este desenlace no solo es una cuestión de justicia para un marín asesinado, es una oportunidad para reimaginar y redefinir la lucha contra el narcotráfico en América del Norte. Las decisiones que se tomen ahora podrían sentar las bases para un futuro más seguro y estable, o podrían perpetuar un ciclo de violencia y sufrimiento que ya ha durado demasiado. Si te ha impactado esta historia y quieres seguir de cerca cómo se desarrolla, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir este video. Las repercusiones de este caso apenas están comenzando, y lo que viene podría cambiar el panorama del narcotráfico para siempre. Mantente atento, porque esto es solo el principio.